Bien, el día de hoy vamos a presentar en concordancia con el componente temático, y aprovecho a presentar al doctor Ricardo Cortés Alcalá. Ya lo conocen ustedes, nos ha acompañado muchas veces en estas conferencias vespertinas. Él es el director general de promoción de la salud, y precisamente hoy día tendrá el componente temático de movilidad. Entonces quisimos presentar aquellas entidades que precisamente en el reporte de movilidad, que dará en unos momentos más el doctor Cortés, han presentado precisamente la mayor movilidad en las últimas 3 semanas. Entonces vamos a ver cómo eso puede haber repercutido en el comportamiento de sus epidemias. Son estas 4 entidades federativas. Vamos a empezar con la primera, por favor la siguiente, que sería el estado de Durango. Aquí podemos ver el comportamiento de Durango, un incremento en su velocidad de transmisión a partir de la semana 21-22, llega a un primer, pico en la semana 24, donde el descenso pareciera detenerse por 2 semanas, pero luego nuevamente empieza con la misma velocidad de transmisión que tenía y llega a este pico máximo observado en el estado entre la semana 26 y 27. Hay un pequeño decremento, pero luego la tendencia nuevamente vuelve a subir. Si bien es cierto, hay una evidencia de descenso en las últimas 2 semanas, vamos a ver realmente cómo termina cerrando Durango la semana en la cual nos encontramos, y si ese descenso de menos 10% no se convierte en una continuidad de la meseta que estamos observando prácticamente con una tendencia ascendente ligera desde la semana 27. Veamos que los casos activos estimados están por encima de la media nacional, no tan alejada de ella, pero es un 11% la epidemia activa que tenemos en el estado precisamente de Durango. 2 semanas de descenso apenas en la presentación de defunciones, aunque las últimas 2 semanas hay un porcentaje de disminución bastante importante, que es de menos 68%. Vamos a ver los municipios que en Durango han contribuido de manera importante a su epidemia. Resaltan directamente Gómez Palacio, Durango y Lerdo como los que más han contribuido, en intensidad a la epidemia de la entidad. Lógicamente Gómez Palacio contribuyendo con la mayor tasa entre la semana 26 y 27, aunque Gómez Palacio sí ha presentado un descenso mucho más importante en relación a lo que se ve en toda la entidad. No tanto así Durango y Lerdo, en donde realmente son los que contribuyen a esa meseta que vemos a partir de la semana 28, y en donde todavía podemos tener hasta una tendencia ascendente si las actividades, las acciones de sana distancia no se aplican de manera continua en la población. Podemos ver también a Pueblo Nuevo, que si bien es cierto lleva una tendencia basal hasta las semanas 26 y 27, luego inicia con una transmisión y ha presentado una tendencia ascendente hasta la 31, y esto lógicamente podría continuar. Santiago Papasquiaro y Mezquital, bastante basal la transmisión, un pequeño pico ahí en Santiago en la semana 28, pero pareciera que ya en las últimas semanas esto empieza a tener control. La ocupación hospitalaria en general tiene bastante disponibilidad para recibir pacientes, lo cual es bueno y permite afrontar lógicamente cualquier brote que se pueda presentar. Vamos a ver la segunda entidad de este grupo. Tendríamos al estado de Michoacán. Ya habíamos estado observando en conferencias previas cómo Michoacán había tenido una curva ascendente hasta la semana 24, 25, 26, disminuyó la transmisión, que todavía mantenía esta tendencia ascendente, empezó a caer hasta la semana 27, generar una meseta, pero luego viene nuevamente un incremento en la transmisión. Tenemos nuevamente por varias semanas una curva ascendente, y que inclusive produce un pico mayor al que estábamos o habíamos ya observado en la semana 25. Aún así, esa caída que tiene en la última semana entre la 31 y 32 y lo que pudiera estar ocurriendo en la 33 y 34 lo mantienen un poco más cerca de la media de casos activos nacional, que es un 9% para la estimación de estos casos. Veamos los municipios de Michoacán
que contribuyen a su curva. Aquí podemos ver cómo la curva de Michoacán está más bien representada por la forma o la figura que en su momento desarrolló Uruapan. Uruapan tuvo ese ascenso, esa bajada y nuevamente esa subida, evidenciando ya alguna tendencia descendente en la última semana, pero que todavía puede cambiar porque es muy reciente aún. Vemos que Apatzingán contribuyó de manera importante con ese primer pico que observamos en el estado. Sin embargo, una vez que llegó a ese pico, Apatzingán tuvo una caída importante, un control de su transmisión que prácticamente se ha mantenido en una meseta, y ya Apatzingán no ha contribuido a la segunda curva o al segundo pico que vemos en el estado de Michoacán. En este caso, Zamora y Morelia prácticamente han tenido una transmisión muy similar, pero que se ha mantenido ascendente. No contribuyeron mucho con el primer pico, pero más bien están contribuyendo con el segundo. Y esto es también un poco de la sincronía que podemos ver al interior de las entidades federativas, en donde, dependiendo del comportamiento de los municipios, se forma la curva del estado, que representa la situación todavía más local que hay en los municipios y en las localidades. Zitácuaro también con una tendencia ascendente en las últimas semanas, una transmisión digamos un poco más basal, más en lo diagonal, pero vemos que también contribuye de manera importante al pico de la semana 31 en el estado. Ocupación de camas general acercándose al 50%, está en un 40% todavía, deja un 60% libre, todavía es bueno, y las camas con ventilador definitivamente ahí sí se tiene todavía mayor capacidad. Veamos la tercera entidad de esta noche, que es precisamente Nayarit. Aquí sí Nayarit con una curva prácticamente constante que mantiene un crecimiento y un ascenso permanente que llega hasta la semana 30. En la semana 31 tiene su primer descenso, que es un descenso corto, pequeño, todavía lo deja en la cima de la epidemia, y de la 31 a la 32 la tendencia no continúa, más bien empieza a incrementarse con un más 4%, por lo tanto todavía vemos en general una tendencia ascendente para el estado de Nayarit. 11% sus casos activos estimados, también está por encima de la media nacional, aunque no de manera importante, y sí vemos que la tendencia en la presentación de las lamentables defunciones ha continuado hasta la semana 31, una pequeña caída en la última semana. Vamos a ver si esto se mantiene, pero sí hay una tendencia importante todavía ascendente en la presentación de defunciones en Nayarit. Veamos los municipios al interior de Nayarit. Prácticamente el que da la imagen de la curva estatal de Nayarit es precisamente Tepic. El comportamiento es prácticamente similar al que se evidencia en el estado. Sin embargo, no perdemos de vista a Santiago Ixcuintla y también en su momento a Xalisco, que mantienen también una transmisión importante y una tendencia ascendente hasta el momento durante toda la epidemia que han tenido. Bahía de Banderas tuvo esa misma tendencia que los tres primeros, sin embargo ya a partir de la semana 28 empezó un descenso que de alguna manera sí se ha mantenido, generando una meseta al final, y San Blas y Compostela con incrementos a partir de la semana 25-26, pero ya con alguna evidencia de control, al menos en las últimas 3 semanas. La ocupación hospitalaria está adecuada para efectos de las camas con ventilador, es decir, no hay muchos pacientes críticos que se hayan originado producto de su epidemia. Sin embargo, vean que la ocupación de camas general está en un 62%, a solo 8 puntos de lo que sería este nivel de seguridad de 70%, entonces hay que tener cuidado en este punto. Veamos el último municipio para esta noche, que es precisamente Querétaro. También una tendencia ascendente en relación al total del comportamiento de su curva, sin embargo con la presencia de mesetas importantes y no una aceleración tan aguda como la hemos visto en los estados previos. Un primer
pico en la semana 20, seguido de una meseta larga de prácticamente un mes y medio completo, pero luego nuevamente un incremento en la transmisión que prácticamente se ha dado hasta la semana 31. Vamos a ver si la caída de la 31 a la 32 se mantiene y continúa en las siguientes semanas. 11% la proporción de las personas que han iniciado con la enfermedad en los últimos 14 días, también por encima de la media nacional, una tendencia descendente, digamos que estable, pero que todavía no evidencia un descenso importante, más allá del que vemos solamente en la última semana. Vamos a ver la última diapositiva de este grupo, que son los municipios de Querétaro. Pues Querétaro definitivamente contribuyendo a la mayor tasa de incidencia dentro de su estado, y además es el que le da prácticamente la forma de la curva al estado de Querétaro. Otros municipios con menor intensidad, destaca en este caso Corregidores, el que ha tenido a partir de la semana 26-27 un incremento importante, con descenso en las últimas dos, pero que definitivamente ha contribuido a esa elevación que el estado ha tenido en las últimas semanas. El Marqués, Tequisquiapan, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, digamos que comportamientos bastante similares, diferentes intensidades, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero con ondas que se han ido presentando durante toda la epidemia. En materia de la ocupación de camas de hospital, prácticamente en ambos casos o en ambos tipos de camas todavía con una gran proporción, alrededor del 70% de disponibilidad, lo cual le da al estado de Querétaro también un nivel de seguridad importante para poder continuar atendiendo a estos pacientes.